Se define como espacio rural o medio rural las zonas que se utilizan principalmente en actividades agropecuarias, agroindustriales, extractivas o de conservación ambiental. El hábitat rural está muy integrado con el medio físico y con la economía que lo sustenta. Además, es posible observar que las viviendas que se generan en estos espacios, muchas de ellas se construyen con materiales que predominan en las zonas, como madera, arcilla o adobe. En el caso de la fotografía, lo que observamos es una vivienda típica de Chiloé. Además, las viviendas de carácter rural ocupan grandes espacios para poder tener sus graneros, establos u dependencias que utilicen para almacenar las herramientas de producción. Las viviendas en general se encuentran en campos de mucha extensión y que pueden estar cercados para diferenciar sus límites. Los espacios rurales son variados, pueden poseer distintas características. Es así como podemos considerar como espacios rurales a distintos pueblos, aldeas, caseríos. En el caso de la fotografía, vemos dos espacios rurales muy típicos de Chile. Uno de ellos es Futaleufú, donde podemos ver casas construidas a pie a los pies de la cordillera. En la otra fotografía observamos la comunidad de Icalma, que se constituye alrededor del lago que lleva el mismo nombre. También pueden ser consideradas como comunidades rurales o hábitats rurales las comunidades indígenas. En esta condición podrían ser consideradas las comunidades Rapa Nui, las comunidades Aymara o las comunidades mapuches. Existen ciertos elementos o ciertas características propias del mundo rural que no debemos olvidar considerar. Entre ellas se encuentran que los espacios rurales tienen una ocupación extensiva del suelo, debido a la especialización económica, sobre todo aquellas asociadas a las actividades agrícolas. También predominarán en ellas las actividades de carácter extractivo. Poseen una baja densidad de población y, en su mayoría, tienen un crecimiento de carácter horizontal. El equipamiento de los servicios suele ser escasos y actualmente se han instaurado en espacios rurales, sobre todo en Chile, zonas de desecho, lugares de ocio y residencias de carácter secundario. Considerar que la población mundial comienza a migrar y poblar masivamente ciudades. Actualmente, la población urbana corresponde al 50% de la población mundial, es decir, 1 de cada 2 personas en el mundo vive en centros urbanos. Aunque hay regiones como Europa y América, incluido Chile, donde estas cifras son incluso mayores y pueden superar el 75%. Como vemos en este gráfico, la población en Chile alcanza para el año 2017 10,1% de población rural y un 89,9% de población urbana. En ese sentido, Chile sigue la tendencia que se ha determinado a nivel mundial y que podemos ver en estos gráficos que aportan los años 1970, 2000 y 2030, observando que hay una notoriedad en el aumento de la población urbana y el desmedro de la población rural. El cambio de la cifra entre el año 2000 y 2030 se podría considerar como un cambio básicamente que puede estar asociado a situaciones más bien de carácter climático y de escasez de recursos. Sin embargo, si seguimos observando cifras de carácter mundial, el total de la población mundial
indudablemente han migrado en forma masiva del campo a la ciudad, siendo el país que más ha crecido o las zonas que más han indicado esta transformación desde el campo a la ciudad, América Latina y las regiones más desarrolladas. En su contraparte, África y Asia todavía mantienen índices menores, obteniendo un gran potencial para los años venideros, sobre todo la zona africana. Es importante considerar que a este proceso de traslado del campo a la ciudad recibe el nombre de urbanización, que es un proceso de transición desde una sociedad rural hacia una concentrada en ciudades. Estadísticamente, la urbanización refleja la creciente proporción de población que reside en asentamientos definidos como urbanos, debido principalmente a un saldo neto positivo de la migración campo-ciudad. En conclusión, la sociedad contemporánea muestra una inclinación por habitar aglomeraciones urbanas y concentrarse en determinados espacios. Es así como se afirma en este texto que el hombre es ya una especie de animal predominantemente urbana. Más de la mitad de la población mundial vive en ciudades de más de 300.000 habitantes. Y además su crecimiento se ha acelerado desde fines del pasado milenio, de forma que se prevé que el 2050 este porcentaje alcance ya el 70% de la población mundial. No es una hipérbole decir que estamos viendo el giro más significativo en el centro de gravedad de la economía de la historia, señala la consultora McKinsey en su estudio sobre el mundo urbano. Porque no solo la población se acumula en las ciudades, sino que aún más aceleradamente lo está haciendo la riqueza, de forma que según la misma consultora, si ahora en las 600 ciudades más dinámicas del mundo vive el 23% de la población mundial, allí se genera el 55% del PIB, un porcentaje que llegará hasta el 58% en el 2025. En definitiva, la ciudad es un foco de atracción de población, básicamente asociado a que tiene mejores oportunidades de vida laboral.